Ahí Bueno, está. este es nuestro primer encuentro, Así es. donde, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la prevención y de la salud. Muy bien, perfecto. ¿Y vos quién sos, Juancho? Yo soy Juan Ignacio, mi nombre es Juan Ignacio Varga. Muy bien. Soy veterinario recibido de la UBA y actualmente las herramientas con las que cuento para ayudar a los animalitos, que en general me dedico más que nada a perros y a gatos, son la etología clínica, la terapia neural y la osteopatía. Y mediante esas tres herramientas es mi manera de aportar y de servir a los animalitos. ¿Vos, Juancho? Juan y Juan. Mi nombre es Juan Pablo Teysandier. También me formé en la UBA y nos formamos en el mismo colegio, Juancho. Compartimos, Compartimos jardín, primaria, sí, secundaria, ¿cierto? Eh, y, y bueno, y como veterinario arranqué tradicional, supongo que como vos, ¿no? Digo como supongo porque hubo un tiempo que estuvimos más distanciados y después nos juntamos. En ese tiempo, loquísimamente, cuando nos reencontramos haciendo algo parecido, ¿no? sí, Eh, y parecido pero con diferentes herramientas. Mis herramientas o mis mapas para navegar es el mapa de las 5 leyes biológicas. eh, También podría decir el conocimiento de las constelaciones familiares que me ayudan, me guían en esta mirada sistémica. Y actualmente la terapia neural, porque me introdujiste y me vi con ganas de incorporar ese conocimiento. Bueno, igual genial. los dos creo que hacemos más cosas que eso, ¿no? Eso Sí, es como sí, tratar de encuadrarlo de alguna manera, pero eh, creo que básicamente es como ser empático, sintonizar con el animal, sintonizar con la persona, está mucho más allá de lo que sería un estudio. Los dos estudiamos medicina china también, los dos usamos bien, flores de Bach también, o sea, y otras flores también. es cierto. Es más que lo que acabamos de nombrar, pero bueno, la idea tampoco es contar qué es lo que hacemos o qué es lo que estudiamos, mejor dicho, sino contar cómo miramos, ¿no? Me gusta, Juancho, Invitar me a gusta. otros a eso también, a mirar con otros ojos, a la salud, a la enfermedad, a los animales, al vínculo con el animal, al vínculo con uno mismo, para mí también creo que eso también lo tenemos en cuenta nosotros. Eh, Porque cuando atendemos miramos qué es lo que le pasa a la persona, con lo que le pasa al animal, miramos lo que le pasa al animal, con lo que le pasa a la persona, vemos lo que nos pasa a nosotros también, eh, con la persona y con el animal, así que sí, más complejo que simplemente ponerse a estudiar cosas como terapia neural o lo que fuere. Exacto. Tratar de integrar todo eso y un poco se me venía la frase cuando hablabas de que uno sana ayudando a sanar, ¿viste? Eh, Como tal vez alguna vez o a alguno le haya pasado, uno quiere ser sanador y ser perfecto, impecable uno mismo, y eso no. Es difícil que suceda, uno va sanando a medida que ayuda también a sanar. Y se me venía la palabra sistémico, que muchas veces la usamos nosotros, ¿no? Como terapeuta sistémico, o yo a la etología que practico le digo etología sistémica, me lo Ah, inventé yo, me me lo encanta, inventé ese no me lo contaste eso, ¿no? yo. No, pero lo estoy poniendo ya en las redes, donde yo difundo, hago etología sistémica. El día de mañana le daré forma a eso o no, pero hoy día yo me represento con esas palabras. ¿Por qué sistémico? Porque es esto, es, ¿Y por qué etología también? Contame o a ver, contanos. que ¿Qué significa etología? etología, la palabra así, desde su origen etimológicamente, tiene que ver con las costumbres de los animales. Ethos significa costumbre. Y bueno, logía es el estudio, ¿no? De cualquier ciencia. Uy, otro trébol, mira, yo tengo uno acá.
Entonces, mediante la observación del comportamiento y de las costumbres de los animales, uno logra ver qué comportamientos tienen en su entorno y después trata de darle sentido y de encontrar una funcionalidad o un por qué lo hacen, ¿no? Y a medida que uno estudia eso, eso sirve para comparar el comportamiento del animal en su medio ambiente, en su lugar en donde está, para ayudarlo a retomar ese equilibrio o para lograr trabajar algún problema de comportamiento que no le esté ayudando al animal. Entonces, a esta palabra etología le agregamos sistémico porque yo no puedo eh, tal vez darle un fármaco al animal, que eso se estila mucho hoy día, y darle un par de pautas a la persona para que haga en la casa sin saber yo cómo es la vida de esa persona, cómo es la vida de ese animal, qué vínculo comparten y en qué medio viven. Yo no sé si se ve bien si se me veo bien en la cámara porque el sol me está dando a pleno. Se ve bien, Ah, está bien, está, yo Pancho. no veo nada, pero se ve. Listo. Eh, entonces, bueno, eso es lo que yo estoy considerando que es lo que hago y poniéndolo en palabras. Laia, ¿vos tenés algo para decir? No. Porque sistémico incluye la dimensión de lo vincular en el sistema familiar, o sea, que quiere expresar la palabra, yo entiendo que ese animal está dentro de una manada conformada quizás por otros animales también, pero también por humanos, y que ellos, tanto humanos como animales, tienen vínculos y ocupan lugares dentro de esa manada, dentro de ese territorio, dentro de ese sistema, y en ese ocupar lugares realizan funciones, ¿no?, de compensación, porque todo el sistema, no solamente el individuo, el organismo individual está sobreviviendo y viviendo, sino que todo ese sistema también tiene ese propósito, consciente o inconscientemente, lo tiene porque el sistema se arma, eh, porque así es el mundo de los mamíferos, el sistema se arma con un sentido colaborativo, cooperativo, de entre todos sobrevivir, entre todos administrarse el alimento, el techo, la seguridad, la protección. Y muchas veces los desórdenes conductuales, entiendo, pero también los síntomas y las enfermedades, que es también de lo que vamos a ir hablando a lo largo de todos nuestros encuentros, se desarrollan en un contexto donde hay desórdenes sistémicos, vínculos con apegos de tipo inseguro o ambivalentes, donde hay maltrato, donde hay dobles vínculos, ¿no? Un vínculo de seguridad que a la vez suele comportarse como un vínculo de peligro, de amenaza, ¿no? Cuando, por ejemplo, un tutor que le da de comer al animal, o sea, le está dando algo que representa eh, un... sí, que representa y que sirve para la supervivencia del animal y que es algo vital, el recibir el alimento, porque ese animal no está fuera de la casa esa, del territorio ese, solo en la naturaleza buscando su alimento. Ese animal está entre cuatro paredes y recibe el alimento. Eso ya genera un condicionamiento. Y es como algo bueno recibir el alimento, pero también medio que lo vuelve como eso, condicionado a la realidad de esa persona. Y a la vez esa persona también tiene actitudes de maltrato hacia el animal. Eso es lo que se llama doble vínculo, ¿no? Y eso genera apegos ambivalentes. Entonces, Claro. el sistema nervioso de ese animalito, que vamos a introducir también eso, eh, siente seguridad y peligro con esa persona. Ambas cosas, ¿no? Y ahí se me venía vos que estudiaste
te formaste en las constelaciones, eh, bueno, ¿no? Como toda esta complejidad también tiene que ver, que muchas veces se habla desde la esencia de, o las leyes que están implícitas, o los acuerdos más que leyes que están implícitas en los vínculos, es decir, vos por qué adquiriste, por qué adoptaste este animal, de saber el propósito, ¿no? Y de tratar de ir recordando por qué decidimos vincularnos con quienes los vinculamos en esa familia, porque eso es lo que le da el propósito y el sentido a todo ese sistema, es lo que vos decías, eso se me venía, que es muy importante. Em, Qué lindo, Lali. ¿Y qué más? Bueno, ahí me perdí con la florcita con Lala, pero Decías que em, hay como una marca, o eso es lo que yo entendí, una marca, un sello como la carta natal. Cuando vos nacés, los astros están de una manera. Cuando vos adoptás a un animalito, hay un contexto configurado. Eh, y en ese contexto configurado, lo que ese contexto configurado incluye es mi forma de relacionarme con las personas, que es la forma de relacionarme que aprendí dentro de mi sistema familiar de origen, ¿no? claro, y cómo me relacioné con mi familia, ¿no? Con mis padres y hermanos si los tuve, Cómo aprendí con ellos. porque muchas veces es esto que vos decís, ¿no? Los mismos patrones se repiten cuando uno se vincula de esa manera con las mascotas. Y ahí me acordé de lo que te iba a decir. Por eso es Bueno, tan importante esta manera de verlo desde lo sistémico, porque ya no es el animal el que tiene el problema, ya somos nosotros los que aprendemos junto a ese problema y los que podemos mejorar y observar un montón de cosas. Y ahí, un poco que también tal vez me vaya, pero tiene todo que ver con todo, y ahí es donde radica el sentido de, che, ¿por qué tenemos animales? ¿Por qué tenemos mascotas? Capaz que quedó vieja esa palabra, ¿no? Pero seres compañeros que nos acompañan, ¿por qué decidimos hacerlo? ¿Desde dónde? ¿Le vamos a dar la importancia que se le puede dar o que merece tener una vida más? ¿O lo vamos a tener solamente como un amortiguador emocional mío? ¿Ah? mm, Eh, entonces, mm. bueno, si uno lo quiere, como humano, quiere complejizarlo desde el hecho de decir, bueno, vamos a ponernos, a hacernos cargo y a ser responsables de lo que estamos haciendo, porque hoy en día también uno decide, o la gente decide muchas veces no tener hijos y tener mascotas. Ok, bueno, Es que lo mismo podría pasar con los hijos. lo mismo. Muchísimas veces, tal vez la mayoría de las veces, estoy hablando, la verdad, desde lo intuitivo, no que realmente tenga algún dato científico, o ni siquiera en mi caso que tampoco soy papá, em, pero sí sé lo que es experimentar el querer tener un hijo, y podemos hacer un montón de proyecciones ahí sobre cómo eso nos va a solucionar nuestra vida. Eh, y, en, y con los animales siento que es más frecuente por ahí incluso que pase eso. Digamos, es muy raro que uno tenga un animal con un propósito como de tan noble como simplemente darle un hogar a este animalito y que desarrolle su propósito de ser animal, y no ponerle nada de lo nuestro encima. Es muy difícil. Tal vez imposible igual, tal vez sea Pero, imposible. Y pero está bien también. está bueno tender a eso, porque eso es lo que nos va a ayudar a ser mejores personas y a observarnos y a también a entender, ¿no? Con qué sentido, ¿no? Incorporamos de nuevo, de cuál es la esencia, ¿no? De por qué vino a mi vida. Que tranquilamente puede ser en un momento de susceptibilidad, donde uno no esté bien, donde uno está triste, donde necesita compañía, como pasó en la pandemia, ¿no? Un montón. Eso lo vivimos. Que está bien, claro, uno no tiene que estar 100% entero ni lo va a estar. Pero también ser consciente de eso va a ayudar un montón para entender a la hora de que si surge
algún conflicto, algún problema, alguna enfermedad, lo que fuere, eh, se pueda eh, entender como todo ese proceso y enmarcarlo para, bueno, para ayudar a sobrellevarlo, ¿no? Sí, tal Entonces, sí, cual. Como que todo esto, uno puede realizar la proyección de manera inconsciente o puede ir poniéndole conciencia. eco, tal Y cual, eso va, sí o sí va a cambiar el vínculo con el animal. Sí exacto. o sí lo va a cambiar. Y Entonces ya quizás acá, arranca de una manera, pero después continúa de otra, ¿no? Y ajá, va modificándose y va transformándose y eso lo hace súper es, nutritivo y hace la vida también que tenga movimiento la vida, ¿no? es que yo me veo a mí mismo con esto que comentamos, yo cómo me llevaba con los perros desde que empecé a estudiar, a, a trabajar con la etología y después cuando lo empecé a encarar de una manera más sistémica, me empezó a ser más humano porque empecé a tenerlos más en cuenta a ellos. Yo al estudiar adiestramiento y etología, igual me seguía manejando con los animales como yo veía que se manejaban muchas veces, que era a veces tratándolos con desdén, observándome, capaz que no lo retaba a mi hijo, pero de repente venía el animal o hacía algo mínimo y ahí yo me descargaba inconscientemente con él. Entonces, está bueno porque uno va aprendiendo a medida que va pasando. Eh, y esto está relacionado con la salud, porque así como lo vemos nosotros, no es que una persona esté saludable, la salud es vincular desde ahí. Em, y bueno, y acá viene también la pregunta de charlar un poco qué quiere significar, ¿no? La prevención y la salud desde la visión de la medicina convencional, que yo creo que hay algunas afinidades que compartimos y tal vez otras discrepancias, ¿no? Sí. Pero ¿cómo entendemos la prevención y la salud? O primero las definiciones, desde la OMS, desde la medicina, y después cómo lo podemos resignificar nosotros o dar a entender según las herramientas que tenemos. Perfecto, Juancho. Vamos, quería buscar, de hecho, habíamos estado hablando de esto y estuvimos buscando las definiciones. Yo tengo el eh, Word abierto, si querés, lo tengo acá. bueno, venga, venga. ¿Qué Dime. es qué es la prevención? La prevención es el conjunto de acciones, medidas y planificación anticipada destinada a evitar, reducir o controlar riesgos, enfermedades, accidentes o daños en la salud física y mental. Vamos con esta primero, ¿sí? Vamos con la Analiza. prevención primero. Bueno, vamos con la prevención primero. Si querés que te repita algo, me avisas. Pero acá Vamos a, una vez más, vamos a leerla una vez más. la Y prevención vamos es a el... ir de a poquito desmenuzándola. Con Bien, Alaya. con Alaya. La prevención es el conjunto de acciones, medidas y planificación anticipada destinada a evitar, reducir, controlar riesgos, enfermedades, accidentes o daños en la salud física y mental. Espera, Lali, no, el teclado no lo toques. Bien. Vení, gorda. Bien. Entonces, a mí me hacen ruido, o estaría bueno hablar de lo que es, primero, evitar cosas que puedan suceder afuera, ¿no? En el ambiente donde uno no controla. Y después la palabra controlar, eh, que no sé cuán así puede llegar a ser, ¿viste? Esas dos palabras son las que tal vez me hacen un poco más de ruido y de las cuales yo hablaría. ¿A Ujú. vos qué te parece esa definición? Yo lo que pienso de esa definición, las palabras que más me hacen sonidito adentro son las acciones, tomar acciones. Tomar, Eh, y lo pienso que dice acciones, medidas, creo que decía también, sí, a realizar para anticipar. eh, eh, sí, exacto. y yo sé que esa definición apunta a lo que de hecho ocurre en el día de hoy, en la forma en la que es vista la salud y cómo es tomada la prevención, que básicamente hace referencia a hacerse estudios, por ejemplo, ¿no? Tomar acciones para prevenir,
para anticiparse, eh, exacto. hacer ese estudios, eh, tomar algunas medicaciones en algunos casos, como por ejemplo tomarse una aspirina como preventivo de un infarto, por ejemplo. Eh, Sí, yo y creo sabés. Ah, yo perdón. creo que, perdón, ¿qué Juancho? No, 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 dale, dale, decide, sí. Yo creo que Te corté. no, no, está bien, está bien. Ah, si no También digo, estoy tratando, decí vos y después digo yo. no, que sabiendo, eh, o sea, es el intento y las herramientas que tiene la medicina convencional de prevenir con las herramientas que tiene, ¿no? Eso Claro, es claro. válido. Y sí, ¿cómo va a prevenir? Y bueno, con los diagnósticos complementarios, que es lo que usa también para detectar o cuantificar o pronosticar una enfermedad. Pero digo, nosotros ya sabemos que, y es comprobado, de que las enfermedades primero empiezan en el plano de lo mental, de lo emocional, llamalo de lo energético. Entonces, eh, usar un método de diagnóstico donde ya la materia está modificada y ya donde la materia está dando o sea, mostrando una modificación en el cuerpo, capaz que hasta, no te digo que es medio tarde, pero no sería la mejor manera de prevenir. Uno puede prevenir desde antes, desde muchas etapas antes. Y ahí entra un poco todo lo que son las herramientas que nosotros practicamos y muchas otras más que tampoco practicamos, pero que tienen que ver con lo emocional, con lo mental, con los procesos, con entender, con observar y con hacer consciente, ¿no? Eh, en el caso de la etología, los hábitos. Bueno, y ahí corto, así no me voy de las ramas y te devuelvo la palabra, amigo. Claro, es que eso, cuando vos comentaste, ahora lo que pensé fue, claro, utiliza estudios, utiliza medicina, solamente se remite a investigar a la materia, solamente se remite a eso. Y bueno, salvo el que va al psicólogo o al psiquiatra, que se dedica a investigar los procesos psicoemocionales, pero que los separan de las cuestiones del cuerpo, salvo en algunas enfermedades que las llaman psicosomáticas, pero Claro. en verdad no se sabe bien. Vos dijiste, ya está comprobado, dijiste, y yo ahí me hizo un ruido porque es polémico que solamente está comprobado por algunos, Juancho. Pero no es que la medicina oficial hable de eso, no es que la medicina convencional hable de eso con tantísima claridad, salvo los que están estudiando psico, neuro, inmuno, endocrinología, salvo Ajá. esos, que empiezan a unir cómo los procesos de la mente tienen eh, efecto en el cuerpo, aunque tampoco sería para mí lo más apropiado decir que los procesos de la mente tienen efecto en el cuerpo, porque son en simultáneo para mí. No, bueno, para el doctor Hammer también, digo, ¿no? No es que hay una causa y un efecto tampoco. No estoy tan seguro de verlo así como que arranca en la mente y, y continúa en la materia. Yo creo que son en simultáneo. Bien, Eh, y me voy a remitir a lo que sé de las 5 leyes biológicas y de lo que descubrió el doctor Hammer, que es que eh, un proceso de salud, lo que nosotros llamamos enfermedad, ya sea mental o física, del cuerpo físico, o combinado de los dos, es ahí sí una consecuencia, pero no de un proceso mental, sino una consecuencia de una experiencia vivida traumática, que en todo caso en el lugar de la mente no tiene forma de ser procesada y por ende tampoco tiene forma de ser procesado en el cuerpo. Capaz desde ese punto de vista sí podríamos decir que primero está en la mente. ¿Por qué? Porque es la mente la que tiene la capacidad de procesar o no, de darle lugar, de hacerle espacio. Eh, entiendo. bueno, pero también está en el cuerpo, porque sí, en el
en el cuerpo también está la memoria de lo vivido y cuando el cuerpo eh, tiene ciertas memorias sobre lo vivido, incluso a veces memorias ancestrales, tiene mayor o menor capacidad para sobrellevar esa experiencia vivida. Eh, Tenía que, pasando en limpio, eh, no se puede prevenir eh, vivir una experiencia que eso yo iba. no puedo procesar. No se puede Eso. prevenir. No hay No puedo manera de adelantarse a lo que es inesperado y traumático, fuera de nuestro control. fuera de nuestro control. Eh, por eso, para mí, y voy a ir al caso de los animales nomás, cuando recibo casos cardiológicos para hacerles el chequeo de control bajo la mirada de la prevención, no voy a decir que esté mal revisar al animalito, pero esa mirada de prevención da la idea de que, este año ya le controlé y entonces, viste, durante no sé cuánto tiempo ya sé que ese corazón está bien. Y no es tan así porque lo que no se puede prevenir es la experiencia traumática. Entonces por ahí 2 meses después se va todo al tacho, Claro. Y se va tiene que todo al tener un tacho año, y ese, encima que sea un año. claro, viste, y por ahí yo le digo, no, el año que viene controlan una vez por año. O en otro ejemplo, un animalito que tiene una enfermedad cardíaca, ¿no? Que tiene una insuficiencia valvular mitral y que yo le hago el control anual y por ahí 2 meses después le cambia la realidad a ese perro y ese perro ya deja de tener sintomatología cardíaca. ¿Por qué? Porque su contexto mejoró, su entorno mejoró. Lo estoy contando, esto no es algo hipotético, es un caso real que tuve de una perra que estaba cada vez más grave del corazón, teniendo arritmias y teniendo congestión pulmonar, y un cambio que le hicimos de entorno, básicamente se mudó a otra casa y empezó a estar con gente más seguido, con gente con la que había compartido toda su vida desde chiquitita, esa perra, le desaparecieron todos los síntomas y hasta se le redujo de tamaño el corazón y hasta le quité toda la medicación. Toda, toda, Wow. toda. Entonces, eso a mí me dejó el aprendizaje de que, primero que no es lineal la cosa. No es, tiene esto, ya sabemos que va hacia el empeoramiento. Más o menos, pero va hacia el empeoramiento. Claro. Eso no es así. Eh, Bien. no hay linealidad. Eh, y lo segundo es que revisar un animal no implica como... Es simplemente una foto del momento, pero no implica que yo de ahí, a partir de ahí, puedo controlar qué es lo que va a pasar con ese animal durante el resto del tiempo. Entonces Claro. yo cada tanto lo controlo, una vez por año lo controlo y yo ya sé que durante este año va a estar bien. Bueno, poniéndolo en, o sea, bajando los conceptos, entonces coincidimos en que prevenir que suceda algo y controlar, sabemos que eso no lo vamos a poder hacer. Y en el caso tuyo, ¿no? Imagínate, con la cardiología, entonces ya otro nivel de prevención sería decirle a la persona, eh, qué cositas podrían hacer para que ese animal tenga una mayor capacidad de amortiguar cualquier eventualidad que suceda, o prevención desde el hecho de decirle, está bien, vos venite al año o a los 2 años, lo que fuere, pero si llega a pasar algún acontecimiento importante donde suceda algo con el comportamiento, con la salud o lo que fuera del animal, ahí venite, no esperes un año. Entonces eso ya es prevención, porque ya estamos tratando de transmitir y de enseñar desde nuestra experiencia qué cositas pueden cambiar, que no es algo cronológico, tal vez, de que porque es viejo se va a terminar enfermando,
que puede llegar a aumentar las probabilidades, pero también es muy dependiente de lo que pase en el entorno. Entonces, eso mismo, ya un nivel de prevención es decirle, bueno, cualquier cosa que vos veas fuera de lo normal, sea en tu vida o en la vida del animal, porque tu vida va a impactar en la vida del animal, cambiaste un trabajo, se te murió un ser querido, lo que fuere, eso puede llegar a impactar en el animal. Entonces, en ese momento, tal vez va a ser mejor que te hagas un chequeo o una consulta o lo que fuere, ¿no? Sí, sí, Bien, prevención para mí entonces, en línea con lo que decís, es aprender a observar. ahí va. Eh, y para mí como veterinario, enseñarle al tutor a observar. Bien. ¿Y ibas a decir algo más, Juanchu? No, 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 venga, Ah, venga. Sí, bueno, podía seguir hablando porque, viste, una vez que agarro el... está bien, ¿no? Está bien, no te preocupes. Pero, Por eso te pero pregunto. hasta ahí. Porque como quedaste ahí, dije, capaz que quería decir algo más y lo corté. Eh, entonces, pensando no en lo que es prevención, en lo que es salud, eh, ¿cómo se asocia, no, la prevención con la salud? Porque la prevención serían todas las pautas o las acciones o el observar qué hábitos generar para mantenerme saludable, ¿no? Capaz que eso es más para otro capítulo, para otra charla, pero después se podría hacer, ¿no? ¿Qué tipo eh, de consejos darle a las personas para que un perro o un gato, no sé si se escucha, mantenga una actitud o mantenga una salud lo más equilibrada posible, ¿no? ¿Qué cosas llevan a eso? Eso podría ser parte de la charla Sí, que viene. eso vamos a desarrollarlo en la próxima charla. Y tal vez, bueno, definir ahora salud, Venga, si ya más o menos prevención nos queda. venga. El celu, ¿dónde quedó? Que con la nana me distraigo y me lo agarró ella, me muero. Vamos a un corte. No, esperá, que en algún lado lo dejé. No sé. Lali, ¿vos agarraste mi celular? Acá, acá. Bueno, Bueno, ahí está. ¿No la agarraste vos, segura? Bueno, lo tengo yo. Bueno, ¿qué es la salud? ¿qué es la salud? Dice la OMS, que si le ponemos género a la señora OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Claro, porque antiguamente, perdón, voy a hacer una interrupción. Antiguamente a la salud se la definía como la ausencia de enfermedad. Vamos a partir de ahí. Un poco más avanzamos. Ponele. Entonces, las Ponele palabras, porque sí, cuando estuvimos revisando esto, por lo menos pareció bastante polémico la definición de completo bienestar bienestar. físico, mental y social. Qué Yo no, joda. yo no tengo salud. Yo Yo por no lo tengo menos salud tampoco. no estoy completamente eh, al 100% ¿Quién física, la mental tendrá? ¿Quién la tendrá? ¿Quién tendrá el completo bienestar y físico, mental y social? algún Social ser nadie. ¿Quién lo trascendido, tiene? Depende algún ser de cuál sea su sociedad, depende de qué considere su sociedad. Capaz considera su sociedad cinco personas y claro, está bien socialmente con esas cinco personas, está bien. Pero claro. qué reducción de, de esa sociedad. Sí, lo que charlábamos los otros días es que es como un concepto medio inalcanzable, medio eh, que si uno se lo toma en serio es hasta frustrante, ¿viste? Sí, Querer y ser ya que es diga un completo me parece, que diga completo y que algo, que una organización mundial defina lo que sea que defina como un absoluto en este mundo
tan relativo, tan dinámico y cambiante, me parece preocupante, Claro, porque yo no sé si te deja como en evidencia que no estás ahí, te deja en evidencia que no estás ahí, que no lo está nadie. Entonces claro. es una definición que no define nada. Ajá, bien. Pero a mí Y me gustó más la definición que vos pusiste, Juancho, a ver, la que vos creaste. ahí me fijo. Decías que era o que es un equilibrio dinámico, en el cual se Sí, generan las mayores capacidades para adaptarse, no era eso, pero algo así era. sí, justo esa parte, esa no la anoté, creo que la tengo anotada en un cuadernito, pero es eso, si me acuerdo de las palabras, de lograr el mayor equilibrio dinámico eh, como para poder adaptarnos de la mejor manera a las situaciones cambiantes del entorno. Es lo mismo que dijiste vos. Em, ¿Por qué equilibrio dinámico? Y porque equilibrio solo significa muerte, o un equilibrio energético significa muerte. Claro, que esté en el centro algo, sin Claro, movimiento, sin sin movimiento. movimiento. Eso es que está muerto, no hay movimiento, como dice Drexler, ¿no? También. Gracias, gracias por ponerlo en palabras porque eso, quería que se entienda bien. Perfecto. Entonces, somos un equilibrio dinámico porque estamos constantemente oscilando, oscilando. El tema es oscilar muchísimo o oscilar más parejito, pero siempre oscilando. Ahí está el tema. ¿Sí? Con picos y valles sería como más una montaña rusa. En cambio, oscilando más, claro, más parejito, eso va a ser más armónico. A eso se refiere con equilibrio dinámico. Eh, entonces, tener la capacidad, la mayor o la mejor capacidad de amortiguarme en base al entorno, a lo que me va sucediendo. Por ejemplo, yo estoy con Alaya y podría estar re nervioso, tenso para controlar la situación, o podría decir, bueno, es lo que me sucede, esta loca va, viene, tendré que controlarla, es algo natural, eh, y me adapto a la situación lo mejor que puedo, sin querer controlarla. Entonces, a eso, a tener esa capacidad de amortiguarme o de amortiguar la situación en base a estímulos y a cosas que me van a suceder en la vida que no las puedo planear, programar ni controlar. Ujú. Eso. Muy bien, me gusta eso, Juancho, me gusta, porque ahí eh, estamos reentendiendo a la salud como algo que también es sistémico, porque no es algo personal la salud, no es mi salud Es verdad, ahí va. solamente, Complementar. porque yo también igual puedo incluso tener bastante capacidad adaptativa, pero estar en Chernobyl y la radiación me va a afectar. No, no. No, o sea, puede explotar una bomba nuclear y bueno, y ya ahí mi salud se fue al tacho. Digo, en 2 segundos, en menos de 2 segundos se fue al tacho. Así que inevitablemente no es algo que pueda definirse como personal, tampoco, nada más. Eh, sí Ujú, o sí es sistémica también. Eh, pero sobre lo que un individuo puede trabajar es sobre todo sobre sí mismo y ahí es donde entraría la prevención y la salud, que es que en mi capacidad de volverme más flexible al entorno, de ampliar mi mente y de ampliar mi corazón para hacerle espacio a las experiencias, no solamente a las que claramente me regulan, sino también a las experiencias más difíciles, chirriantes o dolorosas, en la medida en la que yo voy abriendo, haciendo espacio a eso, sí, ahí aumenta mi capacidad de adaptación y puedo tener salud en diferentes entornos, en diferentes contextos. Pero aún así, si los contextos son chirriantes, tensionantes, mi, mi prevención y mi salud está en poder ir eligiendo mejores entornos.
Así que es imposible lo del completo bienestar, porque inevitablemente va a haber entornos en los que estemos menos mejor, nos sintamos un poquito mal, en otros donde nos sintamos mejor, pero eh, tengamos como una capacidad de compensación en esa oscilación y no desarrollemos, eh, no nos rompamos al punto en el cual tengamos algún síntoma. Y, y se me venía, ¿sabés qué, Juano? Claro, cuando vos lo ampliaste, ¿no? La definición a salud no solo depende de mí mismo, sino de la calidad del vínculo que yo tengo con mi entorno. Y me lo imaginaba, se me venía la imagen como si fuese una telaraña, ¿no? Que se me une desde donde yo proyecto y recibo y emito, ¿no? Como si fuese una balsa, como que en los momentos donde yo lo necesite, la calidad de esos vínculos que yo tengo con no solo con la gente, sino con mi entorno, con cómo me vinculo yo con las cosas, con la naturaleza, todo eso va a tener una mayor o menor capacidad de ayudarme a amortiguar y a sobrellevar las cosas que me sucedan, ¿sí? El cómo, el de qué manera veo yo una enfermedad, porque lo otro que pensaba es la definición de salud. Por ejemplo, si uno dice, yo soy una persona saludable hasta que me enfermo, hasta que tengo un resfriado, o sigo siendo saludable, o cuando me enfermé ya no soy más saludable. Es como raro. Entonces, y es un equilibrio dinámico y que va, es que se mantiene, no es algo estático. Hoy soy saludable, mañana no. No, tender a la salud sería, ¿no? Capaz es como un proceso y tender a la salud. Es que sí, es que me vuelve a este concepto que introdujiste de equilibrio dinámico. Ajá, Hace poco leí algo sobre la homeostasis y sobre la homeodinamia, que la homeostasis es un término bastante antiguo ya y que remite a que algo se mantiene como estacionario y homeo, justamente por eso se introduce el concepto de homeodinamia, porque ahí claro, está hablando de que existe la capacidad de adaptarse a algo y generar un cambio, ya no es el mismo, no está siempre igual. exacto. Eh, Ahí está, está buenísimo. Entonces la salud ya podemos decir que no es algo establecido, Que no es algo completo primero, es no algo es algo completo, fijo, donde es fijo. completo bienestar físico, mental y social. Qué hijo de puta. Es una Te lo- tendencia, es una tendencia. Y se da en el tiempo también. Está bueno eso, esa noción. Es una tendencia y es a través del tiempo. Porque aparte, si yo soy una persona que en líneas generales soy más saludable que otra, esa gripe o la enfermedad que fuere, la voy a poder sobrellevar de una manera más adaptable que una persona que tal vez nunca padeció una enfermedad o no tiene problemas mentales o lo que fuere, pero come mal, duerme mal, pero no manifiesta ningún problema, ninguna enfermedad. Y capaz que el día de mañana, cuando se le presente algo y la cantidad de energía que tenga o la manera que tenga para sobrellevar eso, no va a ser la misma que una persona que tiene hábitos más saludables, ¿no? Así que me encantó este, Sí, y no hay manera de prevenir eso tampoco, no hay manera de prevenir porque tal vez al que duerme bien y come bien y hace todo bien, sufre. O sea, vive una experiencia sufriendo tan grave que aunque haya dormido bien y haya... eh, pero tal vez no se preparó en el sentido de la autoindagación, de ampliar su corazón, de ampliar su mente. Y claro, vivía, por ejemplo, voy a exagerar, ¿no? En una cajita de cristal donde hacía todo, comía perfectito. Un día se desacomodó un poco, se le... le tiraron un palazo de repente. venía de atrás, que ser adaptable. Claro, tal cual también.
Vivía en Sí, una cajita de cristal donde estaba todo me perfecto, acuerdo. impecable, pero un día esa cajita de cristal se rompió Sí, y de y pronto ya esa realidad que era perfecta, de completo bienestar físico, mental y social, se fue al carajo en un segundo, porque desapareció la cajita de cristal. Y el otro que dormía medio mal, que que comía comía más o mal. menos, de pronto en ese viaje interno que está teniendo, donde capaz a veces va de a tropezones, a veces se va golpeando contra las cosas, de pronto encuentra un centro y puede convivir en ese quilombo gigante de que es el mundo hoy, manteniéndose adentro en un movimiento que oscila, teniendo un centro como, como epicentro. ¿Sabés que me despierta? Aunque parezca que no estoy escuchando porque me distrae la gorda, pero sí. Que me despierta esto, voy a hacerle propaganda a Eugenio Caruti, Inteligencia Planetaria, que el tipo dice de tratar de incorporar la tensión que sucede entre lo que yo percibo afuera y lo que percibo adentro, ¿no? O lo que yo quiero, o el cómo quiero estar y cómo es el afuera, de mantener, de observar todo eso, ¿sí? De mantenerme en observador. Eh, para que después me conflictúe lo menos posible, porque en definitiva, y me estoy yendo al cazo y esto lo vamos a cortar, no, no sé, en definitiva es también el conflicto o la noción de comodidad e incomodidad. Esto me es cómodo desde el sentir, desde el percibir, o esto me es incómodo. No lo quiero, lo rechazo. Y hay niveles de conciencia y de conciencia, hasta dónde uno quiere algo o no quiere algo, y hasta dónde lo rechaza. Entonces, el nivel de conflicto que me generen esas dos fuerzas va a ser también la intensidad con la que se desencadene eso, ¿sí? Yo me lastimo, yo me lastimé mucho, muchas veces, de fracturas, me corté un dedo, esto, lo otro. Claro, yo cada vez que me lesiono me da bronca. Yo tengo que trabajar eso, por ejemplo. Ahora, si yo logro tomarlo diferente, observarlo diferente, y bueno, ya voy a poder tal vez verle un trasfondo a eso, va a sanar de otra manera, voy a quitar tensión a a esa situación. Entonces, el conflicto entre lo que quiero y lo que no quiero también juega mucho. Me fui a la mierda. ¿Viste? Eh, bueno, siento que de alguna manera está conectado. eh, no sabría cómo bien unir lo que veníamos diciendo, pero sí, es que es esa comodidad o incomodidad, eh, si logramos sostenerla y depende hasta qué nivel, salvo que si nos rompemos no tiene ningún sentido. Si nos rompemos no tiene ningún sentido sostener la incomodidad, pero si yo creo que si existe ahí una voluntad de incluir eso que está generando la incomodidad, entonces eso genera aprendizaje y justamente esa flexibilidad para adaptarse a los diferentes entornos. Pero hay eh, incomodidades que no necesariamente tenemos que aceptar o hay que elegir eh, voluntariamente, ¿no? Inconscientemente puede que elijamos incomodidades que nos pueden romper y bueno, esos para mí son los aprendizajes que están como programados en nuestro destino. Eh, Claro, ya nos vamos a meter en un campo más, siento que ahí nos vamos a meter en, en un campo que es más humano que animal también, porque tiene esta capacidad de autorreflexión. sí, eh, Benny Bichi. Pero estaba, ¿sabés qué estaba pensando, Juancito? Tratando de simplificarlo y de trasladarlo hacia los animales.
y hacia nosotros mismos, eh, una, una vida más saludable le va a dar tanto un animal como una persona una mayor capacidad de tolerar o de ver y de sobrellevar una situación que no le es grata, que le incomoda, que le duele, desde ese lado. Entonces, eh, si uno mantiene hábitos que lo hagan ser saludable o estar saludable, va a generar una mayor adaptabilidad, como decíamos, a esa situación que tal vez no sea la más linda. Pero bueno, desde ese lado, para no ahí irme de las ramas que tal vez lo traje desde, desde otro planeta el concepto. Claro, bueno, yo creo que hasta acá está bien, Sí, pero porque después podríamos ir desarrollando algunos temas. Con esto que ahora se acaba de abrir, eh, porque me surge que una cosa es adaptación y otra cosa es sobreadaptación, que es, por ejemplo, y ahora lo voy a llevar al terreno animal, que el animal se adapte a que recibe maltrato, eh, y que medianamente es saludable en términos de no tiene síntomas físicos notorios y bien, no tiene síntomas conductuales notorios, pero para mí, mi forma de entender esto es que ese sistema se está viendo, el sistema cuerpo-mente de ese animalito, se está viendo sobreexigido en algún punto. sí. Tal vez lo que aparenta durante muchísimo tiempo salud, eh, deviene en un final de ese animal y de esa vida no tan saludable, ¿no? Por sobreadaptación durante muchísimo tiempo a, a su entorno. Ahí, Eh, ahí, ahí se me vienen los términos de estrés y de distrés, tal cual. O sea, un estímulo nocivo durante una X cantidad de tiempo, tal cual ya no es algo tan eh, posible de amortiguar y de adaptarse. Ya genera algo. Está bueno. Sí, capaz, de nuevo, no se ve, a ese animalito me lo traen a mí, yo veo que el corazón está bien, le sacan sangre, está todo bien, oh, está todo bien. No tiene un síntoma que uno pueda señalar y decir, ajá, tiene artrosis. No, no tiene nada, ese perro no tiene Nada. aparentemente nada, pero está eh, sobreadaptándose a un entorno desregulador, como puede ser en capas, un alimento balanceado, vivir en la ciudad, en un departamento chiquitito con otros animales más, no teniendo la posibilidad de explorar un territorio amplio como está codificado en el nivel biológico de ese animal. Ujú. Recibir maltrato por parte del humano, estar condicionado a la realidad del humano que es de estrés, eh, de apego no seguro. eh, y ese animalito sostiene durante 6 7 años una aparente salud y ese es el tutor que viene y te dice, no, nunca tuvo nada, siempre fue saludable y de pronto le empieza a pasar de todo, ¿no? Y durante esos 7 años, antes de que le pase todo, llevó al vete a hacerle controles, ¿eh? Porque en el paradigma de la persona, él está o ella está cumpliendo con su deber, pero le ofrece al animal un entorno completamente eh, incoherente con el código propio de la especie, con Claro. las necesidades primordiales y las no tan primordiales como pueden ser socializar con otros animales. O sea, primordiales son el alimento, obviamente, el agua, la seguridad del territorio, pero Sí. después, entre comillas, no primordial, entre comillas,
secundarias, entre comillas, por supuesto, la sociabilización con otros animales, el contacto, el apego seguro, Vínculo. este, la posibilidad de desarrollar su propósito, eh, bueno, tantas cosas que tenemos todavía por delante para hablar. Bueno, pero está buenísimo porque es la introducción a, podría ser la próxima charla o la que fuere. Bueno, ¿qué cosas, no? Podemos enumerar, ahí vamos, ¿qué cosas podemos enumerar eh, para empezar a tomarlas como una medida preventiva y saludable, ¿no? Porque ya preventivo y saludable para mí medio que ya se mezclan, ¿no? Ujú. Eh, Sí. qué actitudes tomar? ¿Qué necesidades tiene básicas? ¿Qué necesidades comportamentales tiene un animal, un perro, un gato? ¿No? Eh, no sé si cómo sería la manera ideal de manejarse con ese animal, pero por lo menos qué errores no cometer, ¿no? Ujú. O Tal sea, cual, qué cosas no tal cual. hacer, qué cosas no hacer. Sí, Eso podemos sí. hablar. Eso ya en sí mismo tiene un montón de valor a nivel preventivo y a nivel de garantizar esa salud, porque como vos bien decís, tal cual, me reía porque pasa. No, no, nunca lo tuve que llevar a un veterinario, solo lo llevé para las vacunas anualmente y para desparasitarlo. Y de repente, pum, tiene, no sé, un cáncer o lo que fuere. Mm. Está bueno. Justamente por esta característica de que no es posible prevenir lo que para el animal representa una experiencia traumática. No es posible. Y sumado a esto de que a lo mejor además ya venía sobreadaptándose a algo. Entonces cuando viene sobreadaptándose a algo, cuando ocurre algo Que que le le demanda cambia la más. realidad, ya no tiene capacidad. No tiene, porque su capacidad estaba siendo utilizada para sobreadaptarse a lo que ya estaba viviendo. Perfecto, Eh, impecable. Sí, me encantó. bueno, Bueno, amigazo, yo creo que es un muy lindo tema para ir charlando eso, ¿eh? Para la próxima. De ir hemos pensando hecho nuestro en primer gato. encuentro y esperamos que sea útil, que les guste, que les sirva a quienes sean los que están ahí del otro lado. Gracias por este momento y bueno, por más momentos como este. Y ojalá que tal cual, que les sirva a los demás. Yo ya emití mi opinión, yo dije, fantástico, buenísimo. Ya lo evalué yo, ¿viste? Eh, pero bueno, además de ser un lindo momento entre amigos, la idea es que sea extensivo a que sirva, a que se use y, y que podamos todos tender a la salud. Bueno, amiguito, gracias. Bueno, gracias, Pancho. Que andes muy bien. Que anden muy bien todos. Adiós. Gracias. Abrazo. Abrazo.